inversión. 22 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Abrimos nuestro foro de la inversión dedicado a inversión temática, dedicado a bienestar personal, porque hace unos días se celebraba el Día Mundial del Bienestar, proyecto social internacional relacionado con la vida sana, de calidad y plena. Vamos a hablar de esto y de cómo invertir en este segmento, de qué oportunidades tenemos, de la mano de Gonzalo Rengifo, que es director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Rubén. Todo muy bien. Encantado de saludarte. Hablando de bienestar personal, aquí hay que empezar diciendo que la pandemia ha supuesto cierto cambio en la percepción sobre esto, ¿verdad? Bueno, una percepción y una realidad, porque si miramos todo lo que nos ha hecho pensar y lo que nos ha hecho pasar, que además es el tema humano trágico, lo que está claro es que nos está cambiando los hábitos, ¿no? Es decir, la pandemia lo que ha demostrado es que las personas están mucho más preocupadas por cuidarse, por de alguna forma tener mejor salud, de alguna forma buscar experiencias. Yo creo que aquí lo que estamos hablando de bienestar, como bien decías, que se ha celebrado el Día Mundial de Bienestar el 12 de junio de este año, yo creo que cada vez las personas están dando más importancia a esa calidad de vida que conlleva muchos aspectos desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de su trayectoria profesional, desde el punto de vista incluso la jubilación, ¿no? Que también es un tema que, como todo el mundo sabemos, la pandemia también lo que hemos visto es que que vivimos más, independientemente de la pandemia, y tenemos que cuidarnos mucho más para esa vida mucho más larga, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo, hablando de bienestar, pues la verdad es que entramos en un entorno de inversión y de oportunidad de inversión bastante amplio, ¿no? Bastante amplio, que yo creo que si miramos los tres temas, que educación, trabajo, jubilación y familia, pues vemos que ahí pues hay muchísimas empresas que se dedican a proveer de soluciones, de servicios, que nos permiten vivir más sanos y tener experiencias un poco más, vamos a decir, más completas, ¿no? Leí hace tiempo un informe de Estados Unidos, Gonzalo, en el que decía, no recuerdo exactamente las cifras, pero decía que el hecho de que vivamos más años, de que esos años los vivamos con mayor calidad, lo que va a requerir es una demanda extraordinaria de puestos de trabajo de gente centrada en esto del bienestar, de la salud, de lo social, gente para cuidar personas mayores, personas dependientes, y que va a ir por ahí un poco el futuro. Las empresas se van a tener que readaptar también y va a haber una oferta, una demanda, una necesidad de puestos de trabajo importante. Eso llevado al ámbito de la inversión también abre un abanico importante, ¿no? No, por supuesto, porque mira, hay datos que son curiosos. Es decir, por ejemplo, todo el tema del bienestar va a suponer más o menos aproximadamente como un 6% del PIB mundial, todo lo que tiene relación con, para que veamos que es una industria muy amplia. Segundo, lo que estamos viendo es que ahora mismo las estructuras de las familias, la mayoría de las familias trabajan los padres y madres trabajan, tienen niños a su cargo y necesitan que haya cuidadores, que necesitan ayuda, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos hay un dato que decía que era curioso, que es que el 60% de los hogares tienen una persona dependiente de la que necesitan servicios, ¿no? El 60%, ya sea menor o sea una persona mayor. Y como bien dices, pues hay un montón de empresas, pues por ejemplo hay empresas en Estados Unidos que se dedican a cuidar menores en centros que están cerca de lo que son las empresas, ¿no? Es decir, y luego todo el tema de residencias de tercera edad que todo el mundo conocemos. Pues la verdad es que ahí hay una amplitud de, vamos a decir, de tipos de empresas que están dando muchos servicios distintos y que como bien dices, va a ser uno de los trabajos del futuro, ¿no? Y que luego el fin de las restricciones también está haciendo que nos podamos permitir querernos un poquito más, ¿no? Hacer ese viaje que teníamos pendiente con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos, volver a vivir un poco ese bienestar para nosotros. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que ahora mismo es verdad que a pesar de las restricciones estamos viendo que casi todo lo que son viajes hay una demanda tremenda, ¿no? Es decir, la gente, la gente no, todos en general, y me incluyo a mí mismo y a mi familia, claro, estar año y medio teniendo una vida social muy reducida, no viajando, no moviéndote de casa, pues eso crea pues una serie de necesidades que, como he dicho anteriormente, ha cambiado mucho los hábitos, ¿no? Los hábitos, la gente le da más importancia a la calidad que tienes dentro de tu casa. Hemos visto que uno de los sectores que más fuerte ha pegado o que más dinamismo ha tenido post pandemia ha sido el tema de reformas en casa, ¿no? Todo el mundo está en casa, ha visto que necesita ampliar la terraza, necesita cerrar unas ventanales, necesita un poco más de espacio, y luego también uno de los temas que no hemos hablado es el tema de teletrabajo, ¿no? Que el teletrabajo va a ser la fórmula híbrida de trabajar,
va a ser lo que el patrón que vamos a tener de aquí en adelante. Es decir, la gente va a trabajar menos días en la oficina y más días en casa, en general, con lo cual, bueno, pues necesitas que todo esté más o menos adecuado a nivel de logística, a nivel de espacios, etcétera, y por eso hay mucha demanda ahora mismo de casas con jardín, casas un poquito más amplias, es decir que, bueno, todo eso va relacionado, pero en definitiva yo creo que al final lo que nos estamos dando cuenta es que todo lo que es el bienestar personal, bueno, pues es una industria muy importante en la que, como decía anteriormente, hay oportunidades de inversión interesantes, ¿no? Vamos con eso, Gonzalo. Hablando de todo esto, ¿qué posibilidades tenemos de invertir aquí en bienestar? Desde el punto de vista, ¿cuál es la propuesta que nos hacéis desde Pictet esta mañana? Bueno, yo creo que si alguien quiere invertir en bienestar, tiene que pensar que va a invertir en lo que es educación, en todo lo que tiene que tener todo el tema de empresas que ayudan incluso a gestionar adecuadamente la carrera profesional de cualquier persona. También toda la parte de lo que tiene que ver con el tema de entretenimiento de familias, el tema de mascotas, etcétera, y todo el tema de lo que son, decía, el tema de viajes, todo el tema de experiencias. Ahí hay un montón de compañías en las cuales pues vas desde Walt Disney, por decir una cosa que suena mucho a la gente, a compañías, como decía anteriormente, de educación online, que es un tema que está creciendo de forma tremenda. Un dato curioso, por ejemplo, hay una empresa china, que no voy a decir el nombre, pero una empresa china que tiene casi 40.000 profesores y lo que se dedica es a hacer tutorials o todo el tema de tutoría después del colegio a todos los estudiantes, ¿no? Tanto estudiantes pequeños, por decirlo de alguna forma, como universitarios, ¿no? Bueno, pues esas compañías, bueno, pues son enormes desde el punto de vista de capitalización, desde el punto de vista de crecimiento. Es verdad que es un mundo que necesitas profesionales muy experimentados y que conozcan muy bien, pero un poco por resumir, si hablamos de familia, de lo que es educación y de lo que es trabajo, esas serían las tres áreas en las cuales esto, o salud, serían las tres áreas en las que se podría invertir, ¿no? Y a través podemos invertir a través del Pictet Human, ¿no? Es un fondo social, creo. Bueno, nosotros sí, esta es una estrategia de inversión temática que lanzamos en noviembre del año pasado, del 2020. Es muy nueva, es de las pocas estrategias enfocada en lo social. Ya sabes que todos los fondos ASG, los famosos fondos de medioambientales, sociales y de buen gobierno, el famoso ASG, está centrado exclusivamente en la parte social, ¿no? En la parte social. Y bueno, y como ello, bueno, pues es un fondo que lo que hace es estar muy centrado en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Es una estrategia que está en el artículo 9, que es un fondo de impacto social, y por tanto el Pictet Human es una alternativa, dentro de otras, de invertir más en lo social. Y lo más interesante es que, bueno, pues que uno puede tener una serie de informes de impacto, de en qué está mejorando la calidad de la educación, en qué está mejorando la calidad de vida de las personas, el bienestar, y ya sabemos que uno de los objetivos de las Naciones Unidas es tener un trabajo decente y sobre todo salud y bienestar, y en eso, bueno, pues esta estrategia pues incide plenamente, ¿no? Con lo cual es una forma de complementar con un enfoque distinto más en lo social todo lo que es inversión temática que tenga cualquier inversor. Invertir aquí además, Gonzalo, es invertir en un sector con un amplio potencial de crecimiento, como estábamos comentando antes tú y yo. Pues la verdad es que sí, porque los datos de crecimiento de este sector de bienestar, parece que es como más difícil de definir, está creciendo el doble que lo que es el crecimiento de la economía, el doble en los últimos 20 años. Y va a seguir, y va a ir a más. Es decir, yo creo que ahora mismo, si alguien se pregunta por dónde va la educación, por dónde va el tema de cuidado de menores, etcétera, va a más. Es decir, yo creo que al final estamos viendo que bueno, pues que vivimos más tiempo, que tenemos más necesidades y que la educación, además existe una dislocación importante entre la educación que estamos recibiendo hoy en día, cómo está estructurada las temáticas, las carreras, y la demanda de trabajo del día de mañana, que es mucho más digital, mucho más online, mucho más, vamos a decir, por proyectos. No es un trabajo como al uso, como voy a decir, tradicional, en donde alguien entra en una empresa y se queda 20 años. Eso ya no existe, ya no existe en el día de hoy, y tampoco va a existir el día de mañana, ¿no? Con lo cual yo creo que hay un reto importante por parte de empresas y por parte también de los inversores de adecuarse a este cambio tan radical, y que, como bien decías, bueno, pues se crece al doble que la economía, y por tanto las empresas también crecen y tienen rentabilidades interesantes, ¿no? Bueno, pues esa es la oportunidad, la alternativa, la propuesta que les hacemos llegar hoy a nuestros oyentes a este foro de la inversión: invertir en bienestar social, invertir en esta categoría, en este segmento, de la mano de ese fondo Pictet Human. Gonzalo Rengifo, desde Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica, director general. Un placer como siempre.
¿Cuándo descansabas? Un placer, muchas gracias. ¿Cuándo me dijiste que te ibas? Yo me voy a principios de agosto. Ya va quedando menos. A descansar y a cumplir con el ejemplo, ¿no? A cuidarnos un poquito también nosotros. Gracias, Gonzalo. Necesitamos todo. Gracias, un saludo. Hasta luego.